Días, continuamos con la grabación de estos videos de la inmunidad innata. Esta es la segunda parte de la última sección. En la parte anterior vimos principalmente los receptores PRRs, esos que reconocen a las estructuras microbianas que están presentes de manera genérica en los microbios, como por ejemplo el lipopolisacárido en todas las gram negativas, entre otros. Y específicamente hablamos de los que están asociados a las células, ya sea en la superficie, en la membrana, pues, dentro de estructuras intracelulares como compartimentos de vacuolas, y también aquellos que están dentro del citoplasma, donde también van a encontrar microbios. Son sensores, los van a reconocer, y además de reconocerlos, pues van a activar mecanismos microbicidas para despertar una respuesta también inflamatoria a través de la señalización. En esta ocasión vamos a enfocarnos en la parte de los que están solubles, ya sea en plasma y en todos los líquidos extracelulares del cuerpo, porque ahí también pueden llegar cualquier tipo de microbio, y van a hacer lo mismo, reconocer, y van a activar mecanismos directamente microbicidas, o bien van a inducir la fagocitosis, o bien van a activar la inflamación y dar señales de peligro para que la respuesta adaptativa pueda activarse de forma correcta y no defectuosa. Estas moléculas pues son efectoras, y como son solubles, de alguna manera la han llamado la rama humoral de la respuesta innata, en similitud con la respuesta humoral mediada por linfocitos B a través de la secreción de anticuerpos, porque en cierta medida pues lo que hacen ese tipo de PRR solubles es opsonizar y hacer mucho de lo que hacen los anticuerpos. Dentro de los principales PRR solubles que tenemos, podemos encontrar el de complemento, que por mucho es el más famoso y uno de los más importantes, claro. Evolutivamente es ancestral. Las colectinas, las pentraxinas y las ficolinas. Veremos un poquito acerca de ellos. Con respecto al complemento, pues tú verás una clase especial de eso. Pero pues recuerda que, en pocas palabras, es un grupo de proteínas que se encuentran en todo tu cuerpo y que son capaces de reconocer a los microbios a través de tres formas. Uno, directamente, por ejemplo, C1 puede reconocer a los anticuerpos que se pegaron a las bacterias. Ojo, recuerda que un anticuerpo solo, cuando no ha reconocido a su antígeno, no tiene ninguna función efectora. En circulación y en los tejidos puede haber gran cantidad de ellos, pero son totalmente inocuos, no significa nada su presencia, a menos que reconozcan a su antígeno, porque cuando eso ocurre, la parte FC sufre modificaciones conformacionales que exponen sitios de esa proteína del anticuerpo, y que esos sitios ahora sí pueden inducir las respuestas características de la opsonización. Entre ellas, permite que C1 pueda reconocer la región FC, y entonces C1, que es un componente del complemento, ya se va a activar, y a través de una cascada de proteólisis donde esta rompe a otra proteína, esa proteína rompe a otra, a otra, a otra, se van generando fragmentos grandes y fragmentos pequeños. Los fragmentos grandes son los que siguen con el proceso de recubrir el microbio, y finalmente lleva a la formación de un poro de membrana que hace que el microbio pues se destruya. Por otra parte, los fragmentos pequeños, fragmentos proteicos, como el C3A, el C5A, etcétera, esos son potentes mediadores de la inflamación, potentísimos, y también son señales de peligro que hacen una coestimulación para que los linfocitos T y B se activen de manera exitosa, entre otras funciones. En el caso del C3B, otro componente de este sistema, directamente puede reconocer a los microbios sin necesidad de que estos estén opsonizados. Así derechito lo reconoce, se activan los mecanismos y sigue la misma ruta. Y por último tenemos la vía de las lectinas, que en este caso pues la lectina que une manosa es también capaz de reconocer directamente al microbio para activar estos componentes como el C3 y llevar a la formación del poro de membrana. Entonces, como puedes ver, el componente central pues es el C3, porque aquí confluyen todos, y a partir de aquí, todas las vías, y a partir de aquí pues inicia esta formación del poro. Este sistema, que es tan importante, pues es motivo de una clase en especial, y por eso solamente lo estamos aquí mencionando. Recuerda que esto es súper importante para
en realidad para la defensa de todo tipo de microorganismos, y por eso tenemos siempre niveles de complemento en nuestro cuerpo en todos los rincones de él. Y claro, tenemos mecanismos para que estas moléculas no se activen en nuestras superficies, porque si se activan en nuestras superficies, pues el resultado va a ser lo mismo, pero en nuestras células. La destrucción a través de la formación de poros en la membrana de nuestras células. Para eso tenemos mecanismos inhibitorios de ese tipo de cosas. Sin embargo, pues a veces los anticuerpos reconocen estructuras propias nuestras y eso hace que se forme una enfermedad autoinmunitaria. Otro grupo importante de proteínas PRRs solubles se trata de las pentraxinas. Se llaman así porque su estructura molecular semeja a un pentágono, de ahí el nombre de pentraxinas. Igual son PRR solubles, se encuentran en todas partes, pero muy interesantemente hay un grupo de ellas que se llaman proteínas de fase reactiva, es decir, reaccionan ante una infección. Ahorita veremos esas, ¿no? Entre las más importantes están la proteína C reactiva, de ahí el nombre, la proteína sérica amiloide y la pentraxina grande, que es PTX3, ¿no? Entre otros. De interés muy importante es la proteína C reactiva, porque es una proteína que de manera normal en las personas no se encuentra en tremenda cantidad en circulación, pero cuando ocurre una infección, acuérdate que los macrófagos se activan, fagocitan y también secretan citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 y la interleucina 6 en grandes cantidades, y que además de promover la inflamación, modificando las características de los endotelios para que sean más permeables y permitan la transvasación de leucocitos y de plasma al sitio de la infección, también estas citocinas alcanzan circulación y cuando llegan al hígado, hacen que el hígado literalmente se ponga en pánico y empiece a sintetizar de manera impresionante tremendas cantidades de proteína C reactiva, la cual pues va a llegar a todos los rincones del cuerpo y su función es justamente responder hacia esa agresión y por eso se le llaman reactivos de fase aguda a esta proteína C reactiva y a las proteínas SAP. ¿Qué hace entonces estos reactivos de fase aguda? Es decir, cuando la inflamación está en su mero punto. Pues ambos son opsoninas, en pocas palabras, porque reconocen de forma directa a los microbios algunos de sus componentes, como algunos fosfolípidos que no se encuentran en nosotros, ya sabes, o inclusive pues algunas moléculas que sí se pueden encontrar en nosotros, pero de manera normal no están expuestas, y entonces reconocen a este tipo de microbios o células infectadas con ellos a través de estos mecanismos, y se pegan directamente y son capaces de activar al complemento de forma inmediata, y el complemento pues siempre está ahí, y también son capaces de ser reconocidos estas proteínas por receptores que se encuentran en los fagocitos, como por ejemplo el receptor de IgG de los fagocitos también reconoce la proteína C reactiva que está unida a los microbios, de tal manera pues que se promueve la fagocitosis y se promueve también la activación del complemento para que los microbios sean removidos con mayor facilidad del cuerpo. Y esto ocurre en cosas de horas literalmente, porque estamos hablando de la innata. Entonces, ante una infección, el macrófago se activa, secreta esas citocinas, el hígado se enloquece y produce gran cantidad de estas proteínas que funcionan como si fueran anticuerpos, hablando de manera funcional, pero que lo hacen de forma inmediata mientras que se activa la respuesta adaptativa, se activan los linfocitos B, se convierten en células plasmáticas y empieza la producción de anticuerpos, pues que eventualmente van a suplir la función de estas proteínas. Pero es un mecanismo de respuesta inmediata que es extremadamente efectivo para controlar las infecciones. Por eso este tipo de marcadores son llamados marcadores de la inflamación, porque siempre se encuentran en cantidades grandes al momento de un proceso de este tipo, ¿no? Ambas, las dos. Entonces, en el caso de la proteína PTX3, también es una proteína que es inducible a través de otros vías de señalización, como por ejemplo en respuesta a que un TLR reconoce a su ligando, es decir, un PAM,
o bien a través de situaciones como el TNF-alfa, etcétera, ¿no? Y hace lo mismo, es capaz de reconocer el microbio y activar el complemento, reconocer células apoptóticas para que sean removidas por los fagocitos o células infectadas, etcétera, ¿no? Claro, el que alguien nazca con defectos genéticos en estos genes que codifican para ese tipo de proteínas importantes durante las fases iniciales para el control de una infección, pues resulta en aumento de la susceptibilidad a bastantes infecciones. Otro grupo de PRR solubles son las colectinas y las ficolinas. Las colectinas, como te puedes dar cuenta, pues es un nombre compuesto, son lectinas, pero que además tienen un fragmento en su estructura tipo colágeno. Estas son importantes como mediadores de la respuesta innata porque tenemos una bien famosa que se llama la proteína, la lectina que une manosa. Esa es literalmente una colectina. Y también tenemos las proteínas surfactantes pulmonares A y D, que también son vitales para el reconocimiento de los microbios en las vías aéreas, en la superficie alveolar, y que también son surfactantes, tienen doble función para una buena respiración y para el control de enfermedades respiratorias. De la proteína que une a manosa, pues ya hablamos de ella. Estructuralmente es muy parecida al C1Q y también es reconocida por los receptores de los fagocitos que reconocen a estas moléculas de los complementos y por eso funcionan como opsoninas literalmente, ¿no? Y como es normal, muchos de nuestros genes son en cierta medida polimórficos, es decir, que puede haber varias formas de ellos que hacen lo mismo pero con diferencias sutiles. Y si alguien tiene una variante de esta proteína, por ejemplo, la que une manosa, pues es posible que sea susceptible a un tipo de microorganismos y resistente a otros. Y como hay varias variantes, pues cada quien tendrá una diferencia en resistencia o susceptibilidad a distintos microbios. Las proteínas surfactantes, pues ya te comenté, pues son surfactantes pulmonares en los alveolos que permiten que el espacio alveolar se abra y se cierre de forma correcta para permitir el intercambio gaseoso, pero también son opsoninas directamente. Las ficolinas pues son como colectinas, pero tienen un fragmento de fibrinógeno. Pues esta es una proteína tuya también, pues no. Y pues esto permite también que se activen proteínas como la del complemento y mecanismos microbicidas y todo ese tipo de cosas que ya hemos visto anteriormente. De tal manera, pues aquí están, ¿no? Los componentes PRRs, dónde se localizan, plasma, alveolos, tejidos líquidos intersticial, etc. Y los ejemplos de las moléculas o patrones moleculares que reconocen este tipo de PRR, ¿no? Es importante que esas tablitas pues las estudies muy bien para que no olvides los nombres, dónde se encuentran, los nombres de los PRRs, dónde se localizan y qué tipo de PAMs son los que reconocen. Bueno, hasta aquí pues terminamos con la parte de los PRRs, pero recuerda que también que tenemos células efectoras en la respuesta innata, pues tales como los fagocitos, neutrófilos, células NK, y que pues directamente reconocen a los microbios y echan a andar mecanismos también microbicidas e inflamatorios. Los más famosos pues son los macrófagos, las NKs, que secretan una gran cantidad de citocinas, además de que los fagocitos fagocitan, por supuesto, y que eso hace que se promueva la inflamación. Y que la inflamación, pues ya hablamos de ella, es un proceso en el cual las células endoteliales van a aumentar la permeabilidad para que salgan leucocitos, específicamente los que se requieren, los que sean llamados al sitio de la inflamación, y también salga el plasma con sus componentes solubles como el complemento, las pentraxinas, péptidos antimicrobianos que son muy importantes también, enzimas como la lisozima y muchas cosas más para que en conjunto pues se controle la inflamación, porque la infección, porque recuerda que la ventaja que tienen los microbios es que tienen una gran capacidad de proliferación. Eso es la ventaja evolutiva que tienen ellos, se multiplican enormemente. Entonces, aquí con respecto a la parte de las células y de las barreras, pues tenemos las barreras físicas como las epiteliales, y que ahí en esas barreras, además de esa capa impermeable de células que separa físicamente nuestro interior,
además de eso, pues es una barrera funcional, ya lo mencionamos, porque tiene defensinas, que es un péptido antimicrobiano, y tiene linfocitos especiales, que ya hablamos de él en los videos anteriores, como por ejemplo los intraepiteliales, que son linfocitos porque tienen, por ejemplo, un TCR, pero ese TCR coincidentalmente reconoce PAMS y no fue, su formación no fue literalmente tan al azar, porque entonces reconocería cualquier cosa, pero no, reconocen directamente PAMS y por eso son considerados como parte de la respuesta innata, a pesar de que son linfocitos que realmente sufrieron una recombinación genética de esos segmentos que forman a sus receptores clonales. En circulación tenemos a los neutrófilos, macrófagos, NK, y las NK que se encuentran en gran cantidad, aunque uno no lo pueda creer, en circulación. Y pues como es parte, como se originan a través de la línea linfoide, pues los confundimos con los linfocitos que vemos en un frotis sanguíneos. También tenemos los componentes humorales, como el complemento y la proteína C reactiva, y las citocinas, que son los reguladores maestros de las respuestas inmunitarias, como ya vimos, el TNF-alfa 1, quimiosinas, que son secretados por fagocitos. Cuando ocurre la fagocitosis, promueven la inflamación, o interferones, como el alfa y el beta, que se secretan para que las células vecinas resistan la infección viral, o el interferón gamma, que es producido por células NK al inicio de una infección y posteriormente por la respuesta de células CD4 cooperadoras para que el macrófago se active. Es como la pastilla de poder que se come el Pac-Man. La interleucina 12, que es producida por los macrófagos para que las células NK al inicio de la infección le manden el interferón gamma, y que esta misma pues hace que las células T produzcan el interferón gamma. La IL-15, que hace que proliferen las células NK en el sitio de la infección para que le tiren apoyo a los fagocitos. Y cuando finalmente la infección se ve controlada, pues tiene que apagarse la respuesta inmunitaria a través de citocinas como la IL-10 y el factor de crecimiento, el TGF-beta, para controlar la información, y finalmente los mismos fagocitos van a promover la limpieza del sitio donde ocurrió la inflamación y la destrucción de tejidos y bacterias para limpiarlo, y finalmente reclutar fibroblastos y células madre mesenquimales para que puedan promover la reparación del tejido y de ser oportuno, pues la restauración de la función de ese sitio. Hablando de las citocinas, pues ya hablamos que son esas proteínas que son producidas por linfocitos, por células inmunitarias y también por algunos tejidos como el vascular y el epitelial, entre otros. Y que su función es regular la respuesta inmunitaria, ¿no?, contra las infecciones. En este caso, pues dentro de las más importantes son las que ya mencionamos, como por ejemplo las antivirales, el interferón alfa y el beta. Las inflamatorias como el TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, MCP1, o aquellas que activan la proliferación de las NKs como la 15 y la IL-2, que promueve la activación para que secrete interferones, o el interferón, que activa a la fagocitosis al activar mecanismos microbicidas a través de la producción de ROS y NOS, que ya vimos en las diapositivas anteriores, y finalmente pues el apagamiento de la respuesta inflamatoria, y otras como las 6, que promueven la producción de neutrófilos en la médula ósea, y también en el hígado su impacto es la síntesis masiva de proteína C reactiva. Son muy interesantes. Hay muchísimas más proteínas, citocinas, pero estas creo que son las más importantes y cruciales, y que son compartidas inclusive a nivel de evolución, como ya las vimos en las clases anteriores, ¿no? Dentro de las células epiteliales, pues te contaba que no solamente son barreras físicas, sino que también son barreras funcionales. No solamente separan el exterior del interior, sino que tienen una gran cantidad, se secretan ahí una gran cantidad de péptidos antimicrobiales que permiten tener a raya tanto a la microbiota como también a los patógenos que quieren colonizar esas regiones. Y dentro de los péptidos antimicrobiales, que ya los vimos en las diapositivas anteriores de la evolución, son compuestos pequeños de 10, 15, 30 aminoácidos polipéptidos, no son proteínas,
y que tienen una capacidad extraordinaria para encontrar a los microbios y directamente atacarlos. Pero no solamente eso, sino que lo hacen en cantidades muy pequeñas y que son muy específicos para los microbios e inclusive puede reconocer varios tipos de microbios como hongos, virus, bacterias y directamente atacarlos y además promover la respuesta inflamatoria. Son una cosa que es extremadamente útil y funcional para nosotros, ¿no? En este caso la defensina pues se encuentra en las células epiteliales principalmente y en las células inmunitarias, inclusive en los linfocitos T citotóxicos como un mecanismo para eliminar a esos patógenos, ¿no? Su función sigue siendo estudiada, pero son de vital importancia para el sistema de defensa inmunitario. Otro grupo de péptidos antimicrobianos proviene de la catelicidina, que cuando se rompe genera dos fragmentos, uno llamado LL37, y que este fragmento es un péptido antimicrobiano que se une directamente a los patógenos, activa a la respuesta de los leucocitos, es una opsonina pues, y por si fuera poco, es capaz de unirse y de neutralizar al LPS. Y usted no está para saberlo ni para contarlo, pero sabemos que el LPS es un potente inductor de la respuesta inflamatoria. Hace que los macrófagos, literalmente cuando lo reconocen a través de los TLRs y otros PRRs, se enloquezca y haga que se produce una gran cantidad de TNF, a tanto que este TNF alcanza niveles en circulación importantes y lleva a la aparición de un síndrome que se llama choque séptico, el cual pues es común en los pacientes con sepsis, donde ese paciente puede presentar cosas tan tremendas como una coagulación intracelular diseminada, alta temperatura, falla orgánica masiva y la muerte por choque séptico. Y la cantidad de pacientes con sepsis que ocurren anualmente en el mundo literalmente es impresionante. Y en todos los hospitales de todo el mundo, en las salas de terapia intensiva, habrá personas con este tipo de componentes que son muy difíciles de tratar y de salvarle la vida a ellos, ¿no? Dentro también de las barreras epiteliales, te comentaba que había un tipo de linfocitos muy especiales, que son linfocitos verdaderamente, pero que tienen la característica que sus receptores clonales no reconocen cualquier cosa, sino que reconocen PAMs, y que por eso fueron clasificados como parte de la respuesta innata, a pesar de ser auténticos linfocitos en todos los sentidos de la palabra. Se desconoce mucho acerca de su origen y su formación. Parece que no son de la médula ósea y que no se forman y que no se entrenan en la médula ósea o en el timo antes de salir. Por ahí hay muchas controversias todavía acerca de este tipo de linfocitos. Pero lo que sí es cierto, pues que son linfocitos T y B que responden como T y B normales, el T reconociendo células infectadas y matándolas, o bien cooperando con la secreción de citocinas para que la inflamación y los fagocitos se activen, o bien los B secretando anticuerpos para que se peguen a los microbios y se opsonicen, pero esto lo hacen de una manera inmediata y por eso también se consideran como parte de la respuesta innata, a diferencia de la adaptativa. Estos no requieren de nada, en cuanto reconocen a su antígeno, los T o los B, inmediatamente empiezan a funcionar como lo que hacen, ¿no? Y eso que reconocen pues son los PAMs. En el caso de los linfocitos T se llaman intraepiteliales y curiosamente la mayoría de ellos tienen un tipo de receptores TCR muy especiales. Recordemos que hay dos tipos de receptores TCR, los alfa, los beta y los gamma delta. Los alfa beta son los que están comúnmente en los linfocitos que están en los ganglios linfáticos, en circulación. Es el TCR normalito que reconoce péptidos microbianos en el contexto de las moléculas de MHC clase 2 o clase 1. En cambio, las células alfa beta, alfa gamma, son capaces de reconocer también antígenos no peptídicos. Por eso son muy importantes para una respuesta inicial de células T o en el caso de los B1, pues de anticuerpos, en los sitios donde se encuentra la mayor entrada de los microbios, que son los epitelios, por supuesto, ¿no? Eso es lo que hacen en el caso de las células B1, que son las que se encuentran en el peritoneo. Únicamente producen IgM, que es el anticuerpo que tiene más avidez por unirse a los microbios y neutralizarlos de inicio, y que también tiene funciones
de opsonización, por supuesto, ¿no? Entonces, esos anticuerpos son producidos de manera inmediata ante una infección con estos patógenos que tienen estos PAMs, ¿no? Es más, anteriormente se encontró que en circulación de personas normales que no estaban infectadas sin ningún síntoma, había anticuerpos en circulación y se preguntaban por qué había esos anticuerpos y como no tenían una explicación, les llamaron que eran anticuerpos naturales. Hoy sabemos que esos anticuerpos naturales pues son el producto de estas células B1 y de alguna manera son anticuerpos preformados contra patógenos o contra microbios que comúnmente pueden entrar, así que tenemos ese pool o esa reserva de anticuerpos contra estos microbios comunes para que en cuanto entren puedan entonces ser reconocidos y neutralizados a través de los mecanismos que ya hemos visto de opsonización. Una tercera población celular que no hemos visto pues son las células, son los mastocitos que se encuentran también en todos los tejidos, principalmente en las mucosas, y responden de manera directa, así, derechito, a la presencia de estos productos microbianos o PAMs, y cuando lo hacen, secretan una gran cantidad de citocinas y de mediadores lipídicos que promueven fuertemente la inflamación, tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienos, histaminas, serotoninas, heparinas, son un costal de estos mediadores inflamatorios. Por supuesto, cuando estas células se enloquecen o son activadas de manera inadecuada, pues resulta en una cosa catastrófica para las personas, ¿verdad? Entonces tenemos que las barreras pues son, además de algo físico que no permite la entrada de los patógenos, pues también secretan cosas como péptidos antimicrobianos, muchos ejemplos, y también tienen linfocitos como estos que van a reconocer de forma directa a estos patógenos. Además de la gran cantidad de células que ya hemos mencionado, aquí tenemos una tablita muy interesante donde pone la célula, cómo se mira bajo el microscopio, por supuesto un microscopio óptico, ¿no? Bajo el microscopio electrónico estas células se miran completamente diferentes. ¿Qué porcentaje tenemos de estas en circulación? Las características nucleares, sus funciones, el tipo de media, el tipo de vida que tienen, la vida media. Por supuesto que el electrófilo es el más lábil y el que muere rápidamente, inclusive en las mejores condiciones. Y principalmente contra qué bichos van a tener esa actividad biológica. En los siguientes videos vamos a hablar de ese tipo de células. Aquí nomás para recordarte, este es un broche sanguíneo, aquí a esto le llamamos linfocito, aunque recuerda que pudiera ser una célula NK o que pudiera ser un linfocito B, un T o una célula dendrítica inclusive. Esto pues es un monocito que cuando sale de los tejidos se convierte en macrófago. Esto es un neutrófilo, por supuesto, un eosinófilo y un basófilo. A estos tres le llamamos granulocitos y dependiendo de la tinción que tengan, rosita, eosinófilo, oscura, basófilo y poco teñido, neutrófilo. Y en los mononucleares pues tenemos a los linfocitos, a todo su grupo, y tenemos también a los monocitos. Bueno, entonces esto sería por este video, nos vemos en el siguiente.